Bueno, muchachos, seguimos esta reunión, esta clase maestra, con una persona que creo que es muy importante para nosotros, al igual que Juanito. Aparte de la promoción llevar su nombre, ellos dos, todos sabemos que Mario fue nuestro asesor y fue la persona que sacó cara por nosotros cuando Free Free nos quería votar a toda la promoción. Le damos la bienvenida a Mario Luper. En principio, primero, no tuve la oportunidad. Está bien, está bien. Sí, la mochila, sácame de mi casa. Me contó la primera parte de mi exposición, pero ya. En principio, ahora que están reunidos más de aquellos con quienes alguna vez agradecí el hecho de que la promoción lleve también mi nombre, y uno de los culpables, el Buddy, que fue uno de los culpables, delante de todos los padres de familia en el auditorio, y que dijo palabras que no tenían nada que ver, ¿no? Para variar. Desubicado. Porque recuerdo la promoción llevaba el nombre de Juan. Juan ese año había pasado al Arao Quinto. Entonces, con el cariño que tienes, cuando se eligió el nombre de la promoción, te eligieron a ti. Pero con los padres de familia, él me encargó y dijo porque él no quería yo que la promoción lleve mi nombre. Si la promoción llevara mi nombre, pues yo me sentiría tremendamente agradecido y orgulloso. Entonces, a mí nunca me propusieron. Después me enteré que había sido otro profesor el que dijo que no podía ser. Había matado y era tu padrino. Entonces, a esa situación le planteé lo que se había planteado, porque el requisito para elegir el nombre de la promoción era que tenía que tener un número de firmas, si no me equivoco eran 30 firmas para poder postular al nombre de la promoción, y después fue elegido por ustedes, ¿no? Entonces, yo eso fue lo que planteé. Ustedes nunca me propusieron a mí, y si quieres, hazlo, pues. Hagan ustedes eso, sigan la norma. ¿Cuál era la norma? Al menos 30 firmas. Creo que fueron 120. Votó. Cuando ya dijeron que llevara mi nombre la promoción, entonces le dije, ahora que le dije, ya está bonito, chévere, lleva mi nombre. Y Juan, si a él ya le habían comunicado que la promoción se llamaba Juan Maitamayo. Y le cuento esto, Juan, y le hago recordar a algunos que tal vez no conocían los hechos exactamente, porque de ahí es que surge que sea el nombre del doctor. O sea, no podían dejarte de lado porque podían dejar que elegir a ti. Y muchos querían que también la promoción lleve tu nombre. Algo de lo que dijo Nino en un momento, sí, es cierto, me peleé con Pino, con Fred, me peleé con algunos profesores, porque lamentablemente ustedes pasado hoy día en la capilla no me llamó la atención. Yo volví
sabiendo, no suponiendo, sabiendo de dónde venía. No porque el padre estuviera viendo, porque el padre lo dijo. El padre solamente se quedó callado y miró a su lado. Era la clásica que hacía yo. O sea, cuando alguien hablaba todo, yo me callaba y lo miraba. Y así no hacía caso de lo que Entonces, el padre ha hecho eso. Primero paró lo que estaba leyendo y miró. ¿Te acuerdas, Gino? Yo volteé y te miré a ti, pero yo no estaba buscando a ti, estaba buscando a Ramiro. Y no son mis palabras, son palabras tuyas. ¿Correcto? Algo tiene que haber hecho. Algo tiene que haber hecho. Y el padre, la segunda vez, ya no se aguantó de ti. Pero ya era para otro, porque yo se estaba riendo. Ya, pero yo le he dicho a Si eso me mira, no es feliz. Y en esa primera parte justo lo vieron por teléfono, porque era como quien quería empezar. Yo me entero 10 años después de lo que me hacían en la vida. Yo me entero en una reunión a los 10 años de egresados, donde llega Y lo avalan. Ya lo único que faltaba es que lo apanaran, era costumbre. Y me entero quién era el que hacía el bullying, porque a él hacía el bullying. Flavio. Él decía, mañana piedrita, todos los días recogían piedrita desde la caja, y a la hora que le tocaba cambio de hora, ya todo el mundo apanaba la vida, lo hacía bailar solísimo. Y yo ingenuamente pensaba que ustedes eran buena gente. Cuando me enteré de esto, y lo digo, lo quería decir delante de él, pero lo tengo que decir porque es la primera parte. Cuando yo me entero, me acerco y me a la próxima semana. Y no lo voy a votar yo. Está contando la plata. Va a cobrar que cuenta la puta. ¿Por qué nunca, sabiendo cómo era yo, me dijo algo? Le gustaba. Le gustaba. Le voy a explicar por qué fue la respuesta que él me dio. Se la voy a comentar ahora. Pero la respuesta que él me dio es la siguiente. Él se sentía marginado en el grupo. O sea, lo vacilaban, se burlaban de él, pero se sentía marginado. Cuando le hacían estas cosas, él se sentía parte del salón, se sentía parte del grupo. A pesar que era a sus costas, que le hacían todo, y a él se sentía diferente. Era parte del salón. Es importante, Era parte del grupo. Me dijo algo más que lo tiene que decir él, pero que ustedes se van a dar cuenta el día que lleguen a su casa. Todos muertos mañana. Esa era la primera parte de lo que yo quería comentar. Y Víctor me hace recordar otra parte a la hora que entré al salón. ¿Te acuerdas, Víctor, que me dijiste? Víctor, a la hora que entré al salón. Te patearon la puerta. Esta puerta la rompí una vez de una manada. Al diablo. ¿Cómo me sentí en ese momento? En la puerta, y el pie se me quedó. Era contraplacada, rompí la primera parte y mi pie se quedó ahí.
empeoró la cosa porque todo fue un... o sea, pero me acordaba de eso. A mí nunca me gustó ni la injusticia ni el abuso. He luchado toda mi vida contra eso. Un día, en el salón, un estudiante le metió un lapo a otro y yo lo vi. Lo saqué afuera y me lo llevé hasta la dirección y me agarraba del bote. En esa época podíamos hacerlo. Yo ahora estaría ahí como... Pero era así en esa época. Eran movidos, eran inquietos, eran basuras. Y recuerdo la despedida de cuarto a quinto. En la despedida de cuarto a quinto, metieron trago. Allá al fondo, se pusieron a tirar trago. Y acá hay varios que siempre lo hacían. Pero lo hicieron en el colegio y estaba prohibido. Entonces, iban a meter a 4. La razón era porque había habido trago y en la despedida iban a suspender a 4. Y yo ingenuamente pregunté, ¿y por qué no suspendes a fulano de tal que fue el que trajo el trago? Y no es de 4, es de 5. Carlos Vives. Dijo, no. La razón principal que me dio es que ustedes fueron los que tomaron. Pero él la trajo el trago. Lo que empezó fue así. Entonces, esa me la pasó por alto, entre comillas, porque le dije, y yo tenía la razón, porque yo sabía que había sido Víctor, no voy a decir no apellido, que había traído el trago. Y no era Víctor Flores, porque era de quinto. Entonces, esa fue la primera vez que tuve una discusión fuerte con Carlos Pino, y después vino cuando se quedaron en el salón a la hora de formación, mis 4 joyitas. Se quedaron en el salón y él dijo suspendidos. Entonces hizo la papeleta de suspensión y me dice, firma. ¿Pero por qué voy a firmar? Porque tú eres el tutor. Sí, pero yo no voy a firmar porque no estoy de acuerdo con que se suspenda. No has suspendido tal cosa y vas a suspender porque haces el salón, sancionémoslo, pero no con una suspensión. Eran 3 días de suspensión. Firma, no firmé. Entonces se lo suspendió a los 4 y 2 de ellos tenían una madre que era Oye, saluda, pues, saluda, oye, es el hijo de Incio. Me negué a firmar, se paró a los escritorios y me dijo, pues quieres sentarte aquí, siéntate aquí. No, yo no quiero respetar la norma, quiero que sea justo. No suspendes por meter trago al colegio, que es una falta grave, y vas a suspender porque se quedaron en el salón de la hora de información. Se quedaron haciendo su tarea, dicen ellos. Pero dos de sus mamás eran bien bravas. Entonces van a quejarse de que por qué van a suspender a sus hijos y me las manda a mí. Y me la manda con la papeleta de suspensión. La señora viene con la papeleta de suspensión y me dice, profesor, quiero saber por qué le suspendieron. Yo le digo, señora, está mi firma. No, yo no le suspendí. Arreglé con quien ha suspendido, yo no he firmado eso. No le dije que no estaba de acuerdo, simplemente yo le he firmado eso. Entonces ya fueron y arreglaron con Carlos Pino. Igualmente fueron suspendidos, ¿no? Fueron suspendidos 3 días. Esa era la segunda cosa que le quería recordar, porque las clases, como ahora no son clases, yo les voy a enseñar matemáticas. Les voy a enseñar después de tener mi y lo que no le gusta la matemática se va a gustar. Y el tercero, y así el caso más emblemático de la promoción. Tú sabes, Karen, que cuando si en alguna promoción osaron quemar el paso. Cuando empezó el año, los que estaban en el quinto, que yo era tutor, yo escribí acá Juan Pérez. No, voy a hacerle recordar. El primer día de clase escribí Juan Pérez. Y la cuarta parte del salón sabe por qué me llamo Juan Pérez. Eso fue lo que dije. Así empecé mi clase. ¿Quiénes estaban ahí?
¿Se acuerdan? No se acuerdan. Joyitas. Son más viejos que yo. Eso fue lo que escribí. ¿Y por qué escribí eso? Porque el año anterior yo había pedido que Rodolfo no regrese al colegio. Eso lo pedí yo en el informe final. Entonces, cuando iba a empezar el año y nos dan las listas de clase, veo que estaba matriculado. Voy donde el hermano Freddy, le digo, hermano Freddy, disculpe, pero este alumno, yo solicité que no ingrese, tiene mala conducta. Y el colegio le hace daño. Él no va a terminar aquí. No, su papá ha venido a hablar conmigo y me ha puesto de que va a cambiar, inclusive ha dicho de que tú estás de acuerdo. Y usted me consultó a mí. No, ya, él iba en otro salón y dije, ¿sabe qué? Ok, si ya está matriculado, póngalo en mi salón. Entonces, el primer día de clase estuvo presente y yo por eso escribí Juan Pérez, porque yo había dicho, tú te vas del colegio, dejo de llamarme mal. Eso se lo dije a él. Tú te vas del colegio, aquí no vas a terminar. Lo mejor es que te vayas. Porque vino con aires de que era de Constanzo, de que era malandro. Malandro no había pendejos, pero no malandro. ¿De acuerdo? Entonces, ante esa situación, yo lo mando a mi salón. Primer bimestre, aprobado el conducta. Segundo bimestre, aprobado el conducta. Era una santa paloma. Tercer bimestre, tuvo la mala suerte que el colegio clasifica para la regional de básquet en Huaraz. Y el entrenador de la selección, que era básquet. Y fue la selección de básquet. Y era de acá. Era Nero. No, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez era profesor del Colegio Concordia Universal y entrenaba la selección de básquet. Entonces, en el año 89. Claro, primero Sánchez. Sí, me sacaste de ahí. Lo llevaron al campeonato. Era 90. No, fue 89. 90 jugó Cristian. Lo hicieron jugar. 89. No, me dieron pan. Ellos van cuando ya jugó. Vamos a recordar. Ya está viejo. En el 89. En el 89 vamos a ver. Ya está bien. Era cuarto año de secundaria. Disculpen, no Se preocupe, lo edito. En el 89 clasifican allá y entonces, como Carlos Sánchez no le da permiso en Concordia, porque la persona llega en Concordia, me piden a mí que yo vaya con la selección. Que iba Peter Rebotaro, que estaba Cristian, que estaba el chango ¿no es cierto? Ya. Entonces, me voy una semana. El primer día que yo no vengo, el día lunes, se pierde el pan. Yo regreso al lunes siguiente, una semana después, porque eran 5 días que estuvimos fuera. Regreso a la semana siguiente y Pino viene y me dice, vea cómo son los salón, se ha perdido el parte. ¿Cómo que se ha perdido el parte? Se ha perdido el parte. Ay, pero en el salón había un responsable de parte. Claro. Me fui donde el responsable de parte, no voy a decir tu nombre porque no está presente. Buen día, No. Entonces voy y le digo que el parte. Buddy sabe quién era. No sé. Después vamos a tratarlo, tranquilo. Entonces, no sé, profesor. ¿Cómo que no sabes? Es que nos tocaba la última hora con usted y nos sacaron al patio. ¿Y qué hiciste? Me fui a jugar. ¿Pero tu responsabilidad es el patio o no? Sí. ¿Dónde está el patio? No sé. Ok, yo cumplí los 3 días. Porque es tu responsabilidad. Y tienes que aprender a asumir responsabilidad. Los otros no tenemos que nada. La IA se queda chinita con mi cerebro. El único que puede decir rol. Me voy al salón. Entro al salón. Y lo primero que digo al salón, durante mi ausencia, el parte ha desaparecido, pero ya sé que lo han quemado. 5 se pusieron.
pusieron, ¿sí o no, Buddy? Se pusieron. Dios mío, ok, me voy a quinto porque sí, era quinto, porque me voy a quinto porque me tocaba la primera hora en quinto, estaba muy guapo usted. Me voy a quinto y vengo a este salón. Aquí me tocaba la primera hora de clase. Entonces entro, estoy acá y llegan 5 puntas a tocarme en la puerta que querían hablar conmigo. ¿Miento, Buddy? 5. Abrí la puerta y dije, tú, pasa para acá. Y entró uno. Y dije, ya sé que antes no la parte, ¿cómo así? No, profesor, ya, está bien. Como estaba en clase, váyanse y los llevé arriba. ¿Se acuerdan que arriba estaban los cubículos de tutoría? Los metí uno en cada cubículo. Calatos. Una hoja de papel. Una hoja de papel y lapicero. Ok, cada uno escriba todo lo que sabe. Eso fue lo único que le dije. Escriba todo lo que sabe. 4 decían cómo habían sido las cosas y uno decía que no sabía nada. Rodolfo. No es un plomo, es cómplice aquel que no habla lo que debe ser. Nos metieron en la cabeza que somos soplones. Nos metieron en la cabeza que somos soplones cuando nosotros permitimos que hagan el mal. Por eso el país está como está. Si tú sabes que alguien está haciendo mal, díselo a él primero. Estás haciendo mal. Si no quiere cambiar, díselo delante de otro amigo. No, ese día cambié. Todo esto es evangélico. De peluquería. Entonces, al final de cuentas, nadie va a dar cuenta por otro. Cada uno va a dar cuenta por lo suyo. ¿Cuál fue la decisión final? Porque eso fue lo que exigí yo. Expulsado. Y él decía que él no sabía nada. Él no sabía nada. Él había sacado el parte, lo habían sacado fuera del colegio, le estaban quemando basura. En el tiro comenzó a deshojar, 2 cruzaron, él y otro más cruzaron, eso no lo sabían ustedes, al detalle, cruzaron, rompieron las hojas y ahí a la basura que estaba quemando, quemaron el parte. Y en esa época no había video, pero quemaron el parte. Entonces, 2 estudiantes fueron suspendidos hasta fin de año. Solamente venían a dar exámenes. Uno fue expulsado. No, a Rudy no le expulsaron. Crucifíquelo. No hables, Víctor, porque tengo una tuya. Y uno de ellos, que era tranquilo, yo no me explico cómo estuvo entre los 5. Por lo menos hasta donde yo conocí era tranquilo. No tenía problemas de conducta en todos los años de estudio. Uno de ellos lo suspendieron 3 días, a otro lo suspendieron 15 días y uno expulsado y 2 hasta fin de año, que tenían que solamente venir a dar exámenes. Esa situación nunca se dio ninguna solución. Acá pongo el testigo Juan fue mi profesor en el año 1967. Cuando ustedes ni siquiera estaban pensados ni nada. Sus viejos con las cosas estaban pensando. ¿Sí o no, Juan? Nunca se había dado eso. Y yo decía, solo uno puede haber hecho eso. Rodolfo. El único que no encajaba. El único que no encajaba. Porque ustedes eran movidos, inquietos, jodidos, todo. Pero siempre decía lo que dijo al final. O sea, ustedes eran antonianos. Ustedes han vivido, la gran mayoría, ha vivido no 1, 2, 3, ha vivido 5, 10, 15, 11 años en el colegio. ¿Cuántos de ustedes vienen desde el primer grado? Levanten la mano. Miren, esta no solamente fue su casa de estudios, esta fue su casa de formación personal. Esta fue la casa en la cual ustedes se encontraron, la segunda familia.
que es la familia de los amigos. Porque mientras que mi familia yo no la escojo, mi segunda familia yo sí la escojo. Juan decía hace un momento de aquellos que son amigos, aquellos que son compañeros y aquellos que simplemente son conocidos. Porque esa es nuestra realidad y esa es nuestra vida. De algunos nos vamos a acordar más que de otros. Con algunos vamos a compartir cosas que no podemos compartir tal vez con los demás. Esa es la vida. Y eso es lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza. Los que están aquí son los amigos que ustedes escogieron, son su segunda familia. Entonces el colegio no solamente fue algo académico, que vinieron a aprender, porque tal vez donde se van, dicen aquí no me enseñaron nada. Pero sabes que si haces una retrospección para verte a ti mismo, una introspección, para verte a ti mismo, ves que lo que tienes, lo tuviste de tu hogar y del colegio. Y eres lo que eres porque supiste agradecer a tus padres su formación y llevar los consejos, tanto de ellos como los que recibiste en el colegio. Porque bien que mal nosotros, los profesores del San Antonio, éramos profesores de vocación, no profesores que veníamos al colegio a ganarnos un billete, porque se gana poco como maestro. Pero la mayor satisfacción que puede tener un maestro, tanto Juan, yo y cualquiera de sus maestros, es sentirse parte de la formación de un estudiante. Cuando viene y te dice, profesor, gracias, porque yo por usted hice tal o cual, a veces ni te acuerdas. A mí me ha pasado, ni te acuerdas que le dijiste tal o cual, pero a él sí lo marcó. Lo que le dije, lo que hice, lo que le enseñé. Eso para nosotros es nuestro mayor pago. Por eso soy millonario. Hace 4 años en un colegio que querían sacarme porque soy jodido, porque reclamo y todo eso, y tenían la misión, el coordinador, de buscarme la sin razón para sacarme. Me comenzó a sacar todos sus trofeos, entre comillas, que había ganado concursos de matemáticas aquí, allá, y acá, y allá. Y tus alumnos se acuerdan de ti. Le dije, ¿sabes qué? Tengo 23 veces que he sido invitado a reuniones de promoción de egresados. Esta es la 26 en toda mi vida. Ustedes me invitan, son la 26 parte, 26 veces que me han invitado a participar de una, no clase, porque no siempre da clase, pero de una reunión de promociones, y solamente enseñé 18 años en el colegio. Soy millonario. No tendré un puto sol en el bolsillo, como le digo a mis hijos, pero soy millonario porque ustedes me hicieron a millonario. Y eso es lo que quería brindarles, recordarles y estar con todos ustedes. Muchos de ustedes me han ayudado enormemente y yo siempre estoy agradecido. Pero como en la clase de recuerdo les voy a enseñar el teorema de Pitágoras. Falta la del cholo, la del cholo. La del cholo falta. Cortita, 3 minutos. La del cholo 3 minutos y ya nos vamos a almorzar porque me dijeron que tiene que terminar. La del cholo falta. La del cholo. La del cholo. En la casa, en la casa. Contrago, profe, contrago. Teorema de Pitágoras. Pitágoras era un viejo, no como tú, pero más o menos de 80 años, que se había casado con una joven que tenía 22 años. La joven se llamaba ¿Cómo? Ilusa. Nombre griego, Pitágoras es griego, 600 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces se casó con una joven que tenía 22 años. Entonces, el de Pitágoras la amaba todo, pero nada, una carabinada, una cultura cada 2 meses. O como decía Pizarrito, una al mes, pero bien nada. Entonces, era una joven, pues 22 años, imagínense, y al costado
había una escuela militar donde estaban los cadetes militares. Entonces Enusa, deseosa de hacer que su cuerpo también brille como ella, entonces tuvo relación con 4 jóvenes cadetes. Un día Pitágoras se va a trabajar, como cada uno de ustedes se va a trabajar, ¿no es cierto? Y se olvida, ay Dios mío, me olvidé, tenía que traer pan. Entonces regresa a su casa 1 hora después, porque ya había salido. Entonces regresa a su casa 1 hora después, entra a su casa y encuentra a Enusa con 4 cadetes, no con 1, porque no se saciaba, con 4 cadetes. Lo ve y los mató a los 5. Los mató a los 5. Y después dice, uy, escúchate, yo soy Pitágoras, ¿ahora qué hago? He matado a 5. Se fue a la parte posterior de su casa, donde había un pequeño jardín, y cavó 5 fosas. Cada una de esas fosas metió un cadete, ya lo tenía ahí, y le dijo, Enusa, tú vas a tener una fosa más grandecita, porque al final de cuentas me diste algunos días de felicidad. Entonces le hizo una fosa más grande y la enterró a Enusa. Terminó cansado y subió una pequeña loma que estaba encima del jardín y se sentó y miró hacia abajo, vio las cosas como estaban, las 5 fosas, y se dio cuenta de algo y dijo que el cuadrado de la puta Enusa es igual a los 4 cuadrados de los cadetes, y enunció el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la Enusa es igual a la suma de los cuadrados de los Falta la panada. Bueno, señores.